Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio en RS Motors y Gato Tune. En esta oportunidad estaremos hablando de la relación de compresión. Vamos a aclarar el concepto, de qué se trata, para qué nos sirve, en qué no nos sirve. Así que bienvenidos. Pues la relación de compresión. Muchos hemos escuchado el término, lo escuchamos muchas veces cuando dicen que a un carro le van a subir la relación de compresión, a otro le van a bajar la relación de compresión, que unos tienen una relación de compresión muy alta, otros muy baja, en fin. Entonces, no siempre es claro para muchas personas cuando le hablan de esto, cuando le hablan de unos valores, si es alta, si es baja, si es a favor, si es contraproducente. Entonces, lo que vamos a ver en esta oportunidad es poder aclarar el tema. Resulta que nosotros vamos a plantear dos escenarios. Uno que se llama PMI, es el punto muerto inferior. ¿Quién da el punto muerto inferior? Obviamente lo que estamos viendo acá es en un corte nuestra cámara, nuestro cilindro, nuestra camisa, vemos nuestro pistón y el punto muerto inferior hace referencia al punto más bajo inferior que puede tener nuestro pistón. ¿Quién define eso? Sabemos que él va conectado con su biela al cigüeñal. Ya sabemos que el desplazamiento total de él estará dado por una distancia. Esa distancia se llama la carrera, que es la que está definida en el cigüeñal. Entonces resulta que el punto muerto inferior va a ser el punto más bajo y el punto muerto superior va a ser el punto más alto que logrará nuestro pistón en la medida que el cigüeñal está haciendo el giro y la biela está llevando a mi pistón en ese recorrido. Entonces ya sabemos que el pistón está haciendo todo el tiempo esto. Dependiendo también de qué, de la fase en la que se encuentra en nuestro ciclo de Otto. Nosotros ya sabemos que nuestro motor de combustión de 4 tiempos, porque también sabemos que hay de 2 tiempos, tiene 4 fases. Uno es la admisión, en donde una válvula, vamos a suponer que esto es admisión, la válvula se abre, mi pistón baja, por efecto del sello de los anillos, ya sabemos, genera una succión, llena la cámara de una mezcla aire-combustible, inyectamos combustible, sabemos que por cada 14, 15 partes de aire más o menos que hay una de combustible, igual acá, por cada 15 hay una de combustible aproximadamente. Entonces, en esa fase de admisión llenamos. La segunda fase es que se cierra esa válvula, el pistón sube y comprimimos, es la fase de compresión. Después, producto del arco eléctrico que se genera en nuestra bujía, hay una ignición de toda esta mezcla, explota, hay combustión, eso se llama la fase de combustión y posteriormente va a bajar hasta donde está nuestro punto muerto inferior, en donde ya hay toda la liberación de esa energía, es decir, estamos imprimiendo fuerza a nuestro pistón que nos lleva esa fuerza al cigüeñal y es la que nos hará girar finalmente nuestro cigüeñal. Y lo último que queda es que nuevamente el pistón sube abriendo la válvula de escape y los gases se van, los evacuamos, los expulsamos. Entonces esas son las 4 fases. La relación de compresión, ¿dónde nos va a mostrar más sus beneficios o desventajas? En la fase precisamente de compresión. Entonces ya hicimos la admisión, llenamos nuestra cámara y se llama relación porque vamos a establecer un diferencial entre un volumen inicial, que es cuando succionamos nuestra mezcla, y después un volumen final, que es cuando comprimimos esa mezcla. Entonces cuando empezamos a establecer relaciones como por ejemplo 8,5 a 1, quiere decir que esta mezcla la comprimí 8,5 veces versus su volumen inicial. Cuando lo hago 12 a 1, quiere decir que comprimí 12 veces esta mezcla hasta llevarla en esta pequeña cámara que nos queda. Entonces quiere decir que esta compresión es mucho mayor que esta. Comprimí más veces ese volumen.
Entre más alto es el número, entonces mucho más reducido va a quedar en ese volumen el volumen posterior versus el inicial. Entonces por eso se llama una relación de compresión. Establecemos cuántas veces comprimí ese volumen inicial. Entonces cuando empezamos a hablar de esas relaciones de compresión, pues empezamos a ver que hay diferentes. Normalmente los autos más viejitos de modelos anteriores manejaban compresiones muy bajas, 7.0 a 1. Y hoy en día vemos, por ejemplo, como la tecnología de Skyactiv o motores de inyección directa. Ya hablamos de la inyección directa en un video. Si no lo han visto, por favor vayan a ello para que entiendan esto. Manejan relaciones de compresión altas, incluso hasta de 15 a 1. Pero entonces hemos visto que en la medida que ha evolucionado los motores, realmente manejamos compresiones más altas. Y claro, en la medida que tenemos compresiones más altas, esto también nos habla en que somos más eficientes en el ciclo térmico. Quiere decir que entre más yo comprima esto, si tengo una mezcla muy volátil aquí y hay una ignición que me la da mi chispa, esto va a explotar con mucha más fuerza entre más comprimido esté que entre menos comprimido. Supongamos que comprimíamos hasta acá, si esta es de 12 y supongamos que esta es de 8, entre más yo comprima, cuando esto explote, cuando haga la ignición y la combustión se genere, con más violencia me va a volver mi pistón hacia abajo. Entonces todos se preguntan, dirán, entonces ¿por qué todos los motores no tienen compresión alta? Pues hay muchas incidencias en tener una compresión alta. No es tan sencillo como simplemente hacer que la compresión sea alta. ¿Por qué? Porque también en la medida que yo más comprima esto, también voy a imprimir mucha más presión en mi cámara. ¿Y esa presión qué significa? Cuando elevo la presión es proporcional a la temperatura. Entonces cuando yo elevo mucho esa presión, producto de esa compresión que estoy haciendo, la presión va aumentando en la medida que yo reduzco esto. Es el mismo efecto cuando les decía que poníamos la jeringa y yo oprimía el bulón, entonces con más presión me devolvía el pistón cuando liberaba. Entonces, en la medida que hay mucha más presión acá, hay más temperatura. Y en la medida que hay más temperatura, ¿qué va a pasar? Es muy caliente la cámara. Y pueden haber casos en que es tan caliente la cámara que esta mezcla de aire con combustible puede inflamarse sin que haya llegado el evento de chispa. Ese es el efecto que llamamos como detonación o cascabeleo. Bueno, ya estamos hablando algo de eso, aunque la idea es hablar en un capítulo dedicado a eso. Entonces, esta mezcla se va a desarrollar antes de que suceda este evento y eso no lo queremos. Esto es contraproducente para nuestro ciclo de motor y para los componentes del motor. Entonces, no puedo manejar relaciones de compresión tan altas. ¿Qué puedo empezar a hacer? Puedo tener mezclas más frías. Entonces, ¿cómo puedo tener mezclas más frías? O tengo una mezcla, por ejemplo, el aire que está ingresando es un aire frío. Ya sabemos que el aire frío es más denso y nos conviene. Entonces, esto ayuda a que la temperatura no sea muy alta. También puedo tener un combustible con mejor calidad para que no detone tan fácil. Eso es lo que nos habla del octanaje. También vamos a dedicar un capítulo al tema de octanajes. Pero en la medida que yo tengo un combustible con más alto octanaje, quiere decir que para él es más difícil encenderlo. Si es más difícil encenderlo, quiere decir que él puede soportar o aguantar más presión sin que se prenda solo, por así decirlo, que es lo que sabemos que sucede en un caso diésel. Sabemos que en un caso diésel no hay bujía, sino que la compresión es tan alta que la mezcla se inflama sola por mucha compresión, y en los diésel podemos manejar relaciones de compresión hasta de 22 a 1, porque el propósito es exactamente eso, llevar esa mezcla a un nivel tan alto de presión y temperatura que cuando yo pongo el diésel en él se inflama y es muy violento y obviamente genera nuestro efecto que buscamos, pero ya no hay bujía. Entonces en él sí buscamos unas mayores compresiones y eso hace que también sea más eficiente. Obviamente, ¿qué pasa? La cámara va a estar mucho más caliente, entonces necesitamos que la refrigeración sea muy controlada, no, o si no tendríamos problemas de temperatura, se nos foguearían las válvulas y demás. Entonces, en este capítulo es importante que tengamos en cuenta que tenemos relaciones de compresión. La relación de compresión hace referencia al cambio de volumen inicial versus el final. Sabemos que entre más alto es mucho más eficiente, pero también tengo unos problemas. Entonces,
debo empezar a compensarlos de alguna forma. Una es con el combustible de mejor octanaje, otra es por ejemplo los sistemas de inyección directa como los Skyactiv que hablábamos. Ellos ya vimos también inyección directa y el inyector va directamente acá inyectando a la cámara de combustión y no en el múltiple de admisión. Entonces esto también me permite tener unas combustiones mucho más parejas a lo largo de toda mi cámara de combustión. Entonces eso hace que yo pueda tener compresiones más altas. Entonces, en el próximo capítulo vamos a ver cómo calcular la relación de compresión. Y también es importante ver que nuestro bloque, estas líneas punteadas definen el límite de nuestro bloque. Nuestro bloque llega hasta acá y nosotros vemos que el pistón llega hasta el borde del bloque, vamos a suponer, y llega hasta ahí. No muchas veces, ahora acá estamos hablando de un pistón totalmente plano, pero hemos visto pistones que también tienen, por ejemplo, concavidades, ¿cierto? Entonces son pistones que tienen una pequeña concavidad, hay pistones que tienen por el contrario un domo, o hay pistones que tienen como una especie de dos domos que son como las cavidades para las válvulas porque ellos suben tanto, por eso se llaman pistones de alta compresión, que llegan casi a estar acá cerca a las válvulas, y para no estrellarlas, es decir, no tocarse con ellas, tienen esa forma para que cuando suban no alcancen a tocarla. Y son pistones de alta compresión precisamente porque suben demasiado y se acercan mucho a la culata. Entonces sabemos que este límite, vamos a pasarnos acá, este límite es nuestro bloque. Pero esta parte de nuestra cámara de combustión ya hace parte de ¿quién? De la culata, porque cuando vimos los componentes del motor en otro video, y les recomiendo que vayan y lo vean, vemos que las cámaras en general son de este estilo, esféricas. Entonces, esta cavidad también tenemos que medirla cuando vamos a hallar nuestra relación de compresión. Entonces tenemos que tener claro nuestro desplazamiento, que es nuestra carrera. Tenemos que tener claro cuánto de nuestra mezcla de aire combustible cabe dentro de esta cámara. Para eso tenemos que cubicar un motor. Entonces cuando cubicamos el motor es cuando estamos calculando exactamente cuántos centímetros cúbicos caben acá, y con esos datos podemos determinar nuestras relaciones de compresión. Entonces es todo por este video. En el siguiente video vamos a calcular la relación de compresión. Espero que el concepto haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.